¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren muy bien. Este video va a ser breve. Voy a intentar resumir la forma en la que la historiografía argentina caracterizó al sistema político argentino entre estos años que ustedes ven acá, entre 1958 y 1966. Lo primero que hay que decir es que dos conceptos muy utilizados son el de pseudodemocracia o semidemocracia, ¿no? Básicamente, ¿a qué apuntan? Bueno, etimológicamente la palabra democracia obviamente quiere decir poder o gobierno del pueblo, ¿no? Kratos es poder, demos en griego es pueblo, así que la democracia sería aquel sistema, aquella forma de gobierno en la que el soberano, el que tiene el poder de mando, es el pueblo. De hecho, la palabra mandatario significa aquel que recibe un mandato, no aquel que manda. Es decir, el gobernante es el que recibe el mandato del pueblo y en ese sentido se habla de una democracia. Ahora bien, en este momento de la historia argentina que estamos estudiando, no se puede hablar de una democracia en sentido pleno, porque hay un factor decisivo que es el partido militar. Ustedes van a ver que Frondizi, por ejemplo, durante su presidencia va a afrontar entre 32 y 34 planteos militares por diversas razones. ¿Qué era un planteo militar? Bueno, una presión de las Fuerzas Armadas ejercida directamente contra el presidente por X motivos, podía ser por algún nombramiento realizado, alguna medida que los militares requerían que el presidente tome, y obviamente bajo la amenaza de que si no seguía ese curso de acción, las Fuerzas Armadas podían intervenir suspendiendo su gobierno. Entonces fíjense, ¿no? Una democracia en la que el pueblo elige a un representante, pero ese representante es sumamente condicionado por el factor militar, por el partido militar, entre comillas, no es una auténtica democracia. Entonces se habla de pseudodemocracia o de semidemocracia, ¿no? Se utiliza mucho también para la presidencia de José María Guido, ¿no? Que va a ser presidente de la Nación entre marzo del 62 y octubre de 1963. Claro, él asume el poder ejecutivo invocando la ley de acefalía presidencial. Se había dado un golpe contra Frondizi en marzo del 62 y en su condición de presidente provisional del Senado, José María Guido era el que seguía en la línea sucesoria, pero claramente estaba asumiendo como resultado de un golpe de Estado y durante su presidencia, ya lo van a leer, digamos que las Fuerzas Armadas desarrollan un conflicto sacando los tanques a la calle entre azules y colorados que precisamente nos está señalando que el sistema político argentino no estaba funcionando como una auténtica democracia. El peso del partido militar era decisivo y por lo tanto algunos autores hablan de pseudodemocracia o de semidemocracia. Y claro, desde luego también se interpreta que es una pseudodemocracia por la proscripción del peronismo. Si yo digo que la democracia es el poder del pueblo y le digo a una parte importantísima de ese pueblo que no puede votar al candidato que prefiere, en este caso a Perón, y no estoy hablando de una auténtica democracia, estoy hablando de una pseudodemocracia, ¿no? Una democracia en la que un partido político mayoritario, te guste o no, está proscripto. Otros, como Luis Alberto Romero, por ejemplo, a quien ven en esta imagen, prefieren hablar de democracia ficticia, un concepto muy interesante. Romero lo que dice es que la proscripción del peronismo, ¿no? Haber prohibido que el peronismo participe políticamente, desnaturalizó la democracia argentina. Entonces, como consecuencia de esta desnaturalización del sistema democrático argentino, el clásico sistema de partidos que tiene cualquier democracia liberal fue reemplazado por una puja de intereses corporativos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en un sistema de partidos tradicional, un empresario está interesado en, no sé, que le bajen los impuestos. Bueno, tiene que buscar al candidato que represente esa idea, votarlo y esperar que su representante promulgue una ley que le baje los impuestos. Así funciona más o menos el sistema político en un sistema de partidos liberal clásico. Acá no ocurría eso, porque las personas sabían que vos elegías a un presidente, pero esa elección en realidad era una ficción. Vos lo elegías, pero ese presidente no iba a tener el poder real. ¿Por qué? Porque como vimos iba a tener entre 32 y 34 planteos militares que
indicaban que cada vez que quería avanzar en una dirección, recibía frenos de todos lados y presiones sobre todo el sector militar. Entonces, la población en general, y sobre todo los actores de poder más importantes, empezaron a descreer del sistema democrático, lo empezaron a ver como una ficción, ¿no? Como una obra de teatro que nosotros vamos a ver, pero sabemos que en realidad es ficcional, ¿no? Si en el escenario un actor está por asesinar a otro, uno no va a saltar en defensa de la víctima, sabe que es una ficción lo que está viendo. Bueno, en el teatro no hay ningún drama. Cuando la ficción es el sistema democrático, sí existen problemas. Y eso es lo que pasó, según Romero y otros autores, con la democracia argentina durante estos años. Se convirtió en una ficción. Entonces, como ya nadie creía, repito, en este sistema de partidos, porque verdaderamente no estaba funcionando, ¿no? Este sistema de partidos propio de una democracia liberal, ¿qué empezaron a hacer? Bueno, empezaron a pelearse las grandes corporaciones en lo que Luis Alberto Romero denomina como una puja de intereses corporativos. ¿Y por qué se pelean? Por ver quién copa el Estado e impone un proyecto que responda a sus intereses. ¿Cuáles son las corporaciones? La Iglesia, las Fuerzas Armadas, las cámaras empresariales, los sindicatos. En vez de buscar a los partidos que representen sus ideas para que a su vez las conviertan en proyectos de ley, como debiera ser en una democracia real, ¿qué hacían estas corporaciones? Luchaban entre ellos abiertamente, planes de lucha, presiones directas, planteos militares, ¿no? Entonces Romero dice, lo que se vivió realmente en Argentina no fue una auténtica democracia, fue una democracia ficticia en la que lo que primó, lo que realmente existió, fue una puja de intereses entre las grandes corporaciones, por ver quién dominaba el Estado, y repito, a partir de este poder, de este dominio del Estado, imponer modelos o proyectos que respondan a sus intereses. Otra mirada interesante es la de Guillermo O'Donnell y su metáfora del juego imposible. Claro, piensen, O'Donnell es un politólogo argentino muy reconocido, ya falleció lamentablemente, y aplica la teoría de juegos para explicar este periodo que estamos estudiando, ¿no? Es decir, se postula la existencia de un cierto número de actores movidos por ciertos fines y luego se trata de determinar cómo van a actuar esos actores en una situación en la que se les presenta varias alternativas. Ahora, para explicarlo fácil, ¿cómo sería acá este juego imposible? Bueno, supongamos que hay una serie de jugadores, que son los partidos políticos no peronistas, que quieren ganar el juego. Ganar el juego implica ser presidente de la nación. Ahora, para ser presidente de la nación tenés que tener una carta que se llama Juan Domingo Perón. Si no tenés esa carta, no ganas el juego. ¿Cuál es el problema? Que uno de los jugadores, las Fuerzas Armadas, prohíben tener esa carta. Entonces es imposible ganar el juego. Entonces, como dice O'Donnell, la democracia argentina en ese momento se convirtió en un juego imposible. Yo acá se los explico un poco más académicamente, ¿no? Siguiendo algunos autores. La metáfora del juego imposible, ¿a qué hace referencia? Bueno, que después de 1955, la polarización entre peronismo y antiperonismo va a ser imposible para los partidos no peronistas jugar un juego que solo va a acentuar sus premisas excluyentes. Es decir, la proscripción del peronismo por un lado y el reclamo de los militares de ser árbitro de las elecciones, ¿no? Entonces, en medio de este juego imposible, digamos, ¿cómo se resuelve la situación? Bueno, se resuelve del peor modo posible. El juego se termina cuando en 1966 uno de los actores, uno de los jugadores, el sector militar, se asume como el único jugador, anulando a los demás. ¿Qué quiere decir esto? En 1966 las Fuerzas Armadas directamente dan un golpe de Estado contra Ilia y ponen fin al juego. Entonces, esta es otra forma de entender al sistema político argentino. La famosa metáfora del juego imposible de Guillermo O'Donnell, que es muy interesante porque nos permite complejizar el periodo en cuestión. Y fíjense, para cerrar entonces, una frase que cito textualmente del historiador César Tach, que es muy interesante. Él dice, es difícil encontrar un periodo de la historia argentina al que se le hayan aplicado tantas metáforas como el iniciado en 1955 con el derrocamiento del presidente Perón. Es cierto, muchísimas metáforas, fíjense, si para sus protagonistas y las generaciones que lo precedieron, esperen que acá no puedo ver, fue la revolución libertadora o fusiladora, según el cristal con el que se miraba,
Para los estudiosos que intentaron comprenderla, se abrió un nuevo periodo histórico que fue descrito en términos de semidemocracia por la proscripción del peronismo, como les acabo de explicar, parlamentarismo negro por el ejercicio de la política fuera de los canales institucionales, una definición que no les expliqué pero que también se desarrolló, empate porque cada uno de los actores tenía capacidad para bloquear los proyectos de sus adversarios pero era incapaz de realizar los suyos, otra metáfora que no les expliqué para no complejizar, pero que también utilizaron los historiadores para analizar este periodo, o juego imposible, la que acabamos de ver, dadas las dificultades de ganar las elecciones sin contar con el voto peronista y de conservarse en el gobierno sin el apoyo del ejército que proscribía al peronismo. Entonces, fíjense lo que han debatido los historiadores, los politólogos, para tratar de ponerle un nombre que realmente responda a las características tan complejas que tuvo el sistema político argentino durante este periodo de nuestra historia, ¿no? Lo que sería entre 1955 y 1966. Este fue entonces un breve pantallazo de tres conceptos que a mí me parece les puede ayudar a entender este periodo, les puede ayudar a caracterizarlo adecuadamente. Seguiremos con la explicación de estos temas y con los futuros debates que seguramente generarán por medio del Classroom y por medio de nuestras videoconferencias. A la distancia les envío un gran abrazo, cuídense mucho y seguimos en contacto.